Vegas a veces puede ser difícil distinguir ganadores de perdedores. Estos casinos no se hicieron para los ganadores. Ted Binion era el rey de los casinos. Un hombre con toneladas de dinero y toneladas de secretos. La familia Binion era muy poderosa en esta comunidad, no había ninguna duda. Cuando murió, Ted dejó un tesoro enterrado y una horda de jugadores deshonestos que querían una parte del botín. Todo comenzó como un misterio médico. Al principio no pudimos determinar la causa de la muerte. Y luego se convirtió en un asesinato misterioso. Típico de Las Vegas, dinero, sexo y drogas. Es inevitable. Que terminó en el juicio del siglo, al estilo de Las Vegas. The only way they could live their lives happily ever after together was to kill Ted Binion. En ocasiones, es difícil ocultar lo que sucede en Las Vegas. La situación era una locura total. Nunca vi a un juez hacer algo así. Apuestas altas y mucho drama en la ciudad del pecado. Caso criminal. Hay muchas razones para visitar Las Vegas, Nevada. Pero la mayoría de los que vienen aquí buscan volverse millonarios. Una joven de California y un aspirante ejecutivo de Montana llegaron a Las Vegas persiguiendo el mismo sueño que atrae a millones de personas todos los años. Pero ellos recibieron más de lo que esperaban. El 17 de septiembre de 1998, la mujer, Sandy Murphy, hizo un llamado desesperado al 911. Recibimos una llamada sobre un hombre con un ataque cardíaco. Estábamos a 1 minuto de distancia y fuimos para allá. La señora Murphy nos esperaba en la entrada. Estaba histérica y nos dijo que su esposo estaba muerto. Entramos, nos llevó a la habitación y nos dimos cuenta de que estaba muerto incluso antes de que llegáramos. Ya estaba gris. Ted Binion, de 54 años, heredero de una fortuna, apareció muerto en su sala de estar. La mujer que descubrió el cuerpo no era la esposa de Binion. Era Sandy Murphy, la amante que vivía con Ted. Murphy estaba tan alterada que los paramédicos la recostaron en una camilla y la llevaron al hospital más cercano. 3 horas después, un detective trató de interrogarla acerca de lo sucedido. Sandy, can you tell me what happened this morning up until this afternoon when you found Ted? Sandy, did you give him any heroin today? Did you give him any? Sandy, when was the last time you saw him alive? When I left Creo que cuando un ser querido muere se atraviesan diferentes etapas, especialmente bajo las circunstancias en las que murió Teddy. Pasaron muchos años, pero Sandy Murphy aún tiene dudas sobre lo que le sucedió a Ted Binion. A veces me culpo a mí misma y pienso que si hubiera llegado a casa antes, podría haberlo salvado. Tal vez si no me hubiera ido, debería haber notado que algo andaba mal. Todo este calvario cobró vida propia y creció hasta convertirse en algo terrible. La vida de Ted se desmoronaba desde hacía un tiempo, y gran parte de sus problemas se debían a su adicción a las drogas. Quienes conocían a Ted sabían que era adicto desde hacía años. Era imposible estar con él y no notarlo. Consumía pastillas recetadas como Valium y Xanax y drogas derivadas de la heroína. Tal vez pensaba que como no se inyectaba, no era tan grave. Lo que él hacía era calentar la droga y aspirar el humo. Al principio lo ocultaba. Después de un tiempo me di cuenta de lo que hacía con todos esos accesorios y elementos. Y ya no fue un secreto, lo hacía a la luz del día todo el tiempo. Creo que su vida iba en una pendiente, todo iba hacia abajo.
Los detectives y los paramédicos de Las Vegas estaban de acuerdo. Ted Binion parecía ser víctima de una sobredosis de drogas. Pero como se llamaba Binion y vivía en Las Vegas, las cosas no eran tan sencillas. La leyenda de la familia Binion comenzó aquí en Glitter Gulch, la antigua avenida principal de Las Vegas. En 1950 era el centro de atracción y justo en medio de la acción estaba el casino Horseshoe, propiedad de los Binion. Benny Binion le enseñó a su hijo mayor, Jack, a dirigir el negocio del casino. Jack trabajaba mucho y era la mano dura detrás del escenario. El hijo menor de Benny, Ted, era claramente su favorito y el que más se parecía a Binion padre. Rebelde y salvaje, era todo un hombre. Ted era el amo de los salones. Recorría el lugar con sombrero y botas de vaquero, saludando a todos y haciendo negocios. Le gustaba vivir a lo grande. A Ted Binion lo prepararon para trabajar en el casino. Todos lo conocían. Era poderoso gracias a su padre. Pero Ted tenía un punto débil que su padre no toleraba. Ted Binion era adicto. Si no lo ves a diario, es muy fácil ser engañado por un adicto. Son muy inteligentes. Pero Ted no siempre fue tan inteligente. En 1987 lo encarcelaron por posesión de drogas y le suspendieron la licencia de juego. Fue el comienzo de la espiral descendente. Después de la muerte de su padre en 1989, Ted, su hermano Jack y su hermana menor Becky comenzaron una guerra por el control del casino. Hubo demandas legales, amenazas de muerte y arreglos turbios. Y los hermanos Binion se convirtieron en enemigos mortales. El tiempo pasaba y la relación con su hermana, Becky Binion, empeoraba. Hubo un tiroteo frente a su casa que nunca fue resuelto. Y los problemas continuaron. En 1993, la Comisión de Juego de Nevada suspendió a Ted Binion por asociarse con miembros del crimen organizado, como Herbert, el gordo Herb Blistein, y Tony la hormiga Spilotro. En 1998, un año antes de su muerte, las autoridades revocaron permanentemente la licencia de Ted. Ted Binion, el hijo favorito de Benny, tenía prohibido circular incluso dentro de su propio casino. Eso lo obsesionaba porque él decía que era lo único que sabía hacer. Esa era la razón de su vida y cuando le quitaron esa posibilidad, le quitaron eso, quedó a la deriva. La adicción de Ted a las drogas terminó también con los 15 años de matrimonio con su esposa Doris. Conoció a su novia Sandy Murphy en 1995 durante una de sus muchas visitas al Salón Cheetah, un bar nudista en Las Vegas. Ted tenía 52 años y Sandy solo 23. Sandy Murphy era una chica joven que visitaba periódicamente la ciudad. Era una mujer muy dulce, algo ingenua. Ella conoció a Ted Binion y se mudó con él. Pero creo que Sandy en esa época era muy joven y solo quería divertirse y no sabía quién era Ted cuando lo conoció. Al principio me pareció un poco agresivo, pero cuando avanzó la noche mejoró. Seguimos bebiendo y se puso mucho más divertido e interesante a medida que pasaban las horas. A pesar de la diferencia de edad, descubrieron que eran el uno para el otro bajo las tenues luces de ese salón VIP. No parecía mucho mayor que yo. Teddy era joven de espíritu, era una persona realmente extraordinaria, inteligente, muy apuesto. Además, estaba en muy buena forma cuando lo conocí. Sandy asegura que no sabía quién era Ted Binion, ni cuánto dinero tenía, a pesar de que él sacudió un fajo de billetes frente a ella. Sandy necesitaba dinero. En solo una semana había perdido gran parte de sus ahorros en las apuestas. Estos casinos no se hicieron para los ganadores. La suerte de Sandy estaba a punto de cambiar. Con el respaldo de Ted Binion, pronto comenzó a jugar con el dinero de su casino. Las cosas entre ellos avanzaron rápido. Sandy se convirtió en la novia permanente de Ted, y aunque el juicio de divorcio no estaba terminado, ella se mudó a su casa.
Un año más tarde, la pareja firmó un acuerdo de convivencia que otorgaba a Sandy algunas piezas valiosas de arte y una pequeña cartera de acciones. Le hizo extensiones de su tarjeta de crédito. Ella se arreglaba el cabello en los mejores lugares. Le compró un auto nuevo, le compró un Mercedes-Benz y le dio obras de arte. Muchas obras de arte. Bueno, ella vivía con Teddy y se hacía llamar señora Binion en toda la ciudad. Tenía acceso a muchos de los bienes de Teddy. También tenía acceso a su herencia. Cuando la relación se volvió más seria, Ted cambió su testamento para incluir a Sandy. Ted le dejó a Sandy su casa, que al momento de su muerte valía entre $900,000 y $1 millón, y los contenidos de esa casa, es decir, todas las obras de arte y el mobiliario, y le dejó $300,000 en efectivo. Sandy aseguró que el tema del matrimonio surgió pocas veces durante su relación. Las veces que me lo propuso estaba drogado. Yo le decía que no me casaría con él en ese estado y que la sobriedad era parte del trato. Pero él no pudo lograrlo, así que finalmente nunca nos casamos. Con el paso del tiempo, Sandy se convirtió más en la guardiana de Ted que en su amante. En 1998, Ted peleaba con sus hermanos por el control del negocio. Y su adicción creciente a la heroína destruía lentamente todo a su alrededor. Cuando empezó a consumir heroína, comenzó a aislarse de mí. Y eso afectó nuestra vida personal en casa. Durante los meses anteriores a su muerte, se los vio discutir en público varias veces. Sandy asegura que tuvo que llamar a la policía de Las Vegas en 2 oportunidades. Hubo varios incidentes entre nosotros. A veces, cuando estaba drogado, olvidaba quién era yo y me confundía con su ex esposa e intentaba atacarme y abusar de mí. Obviamente no estaba en sus cabales. Frente a una situación cada vez peor, la muerte de Ted Binion parecía ser el fin de un penoso recorrido. Creo que al no pedir ayuda, si no hubiera muerto el jueves, habría muerto el sábado o el lunes o cualquier otro día, pero creo que nadie se da cuenta a tiempo de que su cuerpo está al límite, que ya fue suficiente. La información que recibimos esa tarde de los detectives en la escena fue que aparentemente se trataba de una sobredosis y para quienes conocíamos la reputación de Teddy no fue una sorpresa. Las señales de trauma en el cuerpo de Ted eran muy leves, solo algunas marcas en la piel, tenía marcas en el rostro y alrededor de la boca. Era difícil decir de dónde venían, si habían sido provocadas por el vómito de Ted y por el ácido de su estómago, o si eran abrasiones causadas porque le pusieron un cojín en la cara o algo similar. Las heridas en el cuerpo no eran significativas, como un disparo, una herida de cuchillo o algo así. Eran heridas muy sutiles. What were your first thoughts? What a tragedy. I mean, I know that he was trying real hard to straighten himself out and just get everybody off his back so that he could live his life. I know he wanted to go, start fishing, going up north fishing, and spend more time at his ranch in Pahrump and advance his relationship with his girlfriend. And so it's a tragedy. I don't know the specifics. That's why I'm here, guys. Muchos de los amigos más antiguos de Ted no sabían quién era ese hombre, ni por qué se puso a hablar con los reporteros el día que Ted murió. Su nombre era Rick Tavish. Rick Tavish era un empresario que frecuentaba Las Vegas, donde conoció a Ted Binion. Se conocieron en un restaurante. En realidad, él y Sandy se hicieron amigos y luego Ted se hizo amigo de Rick también. Empezaron una amistad de inmediato. Ted le habló a Rick de su posición más privada y valiosa: la amplia colección de lingotes y monedas raras de plata que guardaba en el sótano del casino familiar. Cuando Ted perdió el control del casino, lo obligaron a llevarse su colección con él. Ted consideró sus opciones. Podía vender la plata o seguir una conocida tradición familiar y enterrarla. Los Binion eran famosos por enterrar el dinero. No era algo nuevo en la familia, sin dudas. No confiaban en los bancos ni querían que la oficina de Hacienda supiera cuánto dinero tenían. Entonces, Ted conoció al hombre indicado con quien enterrar secretamente su montaña de plata, su nuevo amigo, Rick Tavish.
Ted le dio a Rick $40,000 para construir una bóveda subterránea en su rancho de Pahrump, Nevada. Esa nueva amistad y su relación comercial eran justo lo que Rick Tavish necesitaba. Se lo veía en los lugares que frecuentaba la gente influyente. Creo que Rick quería hacer buenos contactos comerciales. Por eso fue a Las Vegas y lo consiguió gracias a Ted Binion. Rick Tavish le dio a Caso Criminal una entrevista telefónica para hablar de su papel en la historia de Ted Binion. He was just an interesting guy. His shortcomings was the drugs, you know, and that was a problem. However, I met a lot of people through Ted over there. He was Binion. I mean, if you're down in Las Vegas, you talk to people, and, you know, he was the guy. En julio de 1998, Rick Tavish enterró los millones de dólares en plata de Ted Binion dentro de una bóveda en su rancho de Pahrump, Nevada, a pedido de Ted. Ted además le dio a Rick la única llave que abría la bóveda. Para Rick, hacer negocios con Ted tuvo otros beneficios adicionales inesperados. Cuando se descontrolaba, Ted necesitaba un acompañante para Sandy. He was calling me all the time, asking if I'd take her to a movie. He was messed up on heroin. He had his own agenda. So, you know, he basically, you know, threw us together. Según Rick Tavish, Ted le pedía mucho más de lo que habían acordado. Tavish se presentaba como amigo de Teddy. Decía que lo ayudaba, aun cuando era evidente que se acostaba con su novia. Así que tal vez no era tan amigo de Teddy Binion. 2 meses después, Ted Binion estaba muerto. Los investigadores descubrieron que la noche anterior a su muerte le compró 12 bolsas de alquitrán de heroína a un vendedor de drogas local. Además, Ted convenció a su vecino, un médico clínico, para que le hiciera una receta de Xanax. Ambas drogas aparecieron en el estómago de Ted, pero cómo llegaron exactamente allí era un misterio. Rescue 5 dispatch. Is this natural? It appears natural, yes. Cuando volteamos el cuerpo encontramos un frasco de Xanax. Era un frasco de Xanax de 100 miligramos y estaba vacío. Y había sido recetado el día anterior, así que informamos de inmediato la sospecha de suicidio. Estaba lívido y esa era una señal concluyente de muerte. La sangre se acumulaba en la parte del cuerpo sobre la que estaba apoyado. Además, tenía rigor mortis en la mandíbula, lo que para mí, aunque no soy un experto, significaba que llevaba muerto 1 o 2 horas. No trataron al lugar como la escena de un crimen. Lo trataron como la escena de una sobredosis y por lo tanto no se tomaron muchas medidas en el lugar para preservarlo. Los primeros oficiales que llegaron llamaron a la división de homicidios, pero el consenso general era que Ted había muerto por una sobredosis. Cuando lo pienso a la distancia, habría preferido estar en la escena. Para muchos parecía ser un caso cerrado, pero para la familia de Ted, algo estaba mal. En primer lugar, Ted apareció dentro de un saco de dormir en su estudio. La idea de que él pudiera dormir así era inimaginable para su familia. Además, tenía una cantidad inusualmente grande de heroína en el estómago. Todos sabían que Ted inhalaba heroína, pero que no la ingería. La familia de Ted sospechó de Sandy Murphy desde el principio. Nunca le agradó a la familia Binion y pensaban que estaba tras su dinero. Cuando él murió, la familia no quiso que recibiera ni un centavo, así que la persiguieron sin tregua. No pasó mucho tiempo hasta que las sospechas de la familia llegaron a la policía. Las autoridades empezaron a considerar el homicidio y se concentraron en Sandy Murphy y en el nuevo amigo de Ted, Rick Tavish. Pocas horas después de la muerte, la hermana de Ted, Becky, quien lo había atacado tan agresivamente, empezó a presionar a los detectives para que investigaran en profundidad el caso. Becky le dijo a la policía que Ted había sido asesinado. Y la policía notó que sus mayores sospechas recaían en Sandy Murphy. Tuve una charla telefónica breve con ella, pero desvió el tema. Se mostró hostil y me habló despectivamente acerca de mi hogar y mi posición. Según Sandy, Becky la amenazó con desalojarla de la casa que había compartido con Ted los últimos 3 años y con asegurarse de que no recibiera ni un centavo de su dinero. Estaba muy angustiada. Había perdido a mi esposo
Aunque no estábamos casados, para mí era la persona más importante del mundo, el que me protegía. De repente ya no estaba y me sentí rodeada por un montón de lobos hambrientos. Cuando salió del hospital, Sandy volvió a su casa. La familia Binion ya había estado allí. Y según Sandy, se habían llevado objetos de valor. James Brown, el abogado encargado del patrimonio de Ted, le esperaba en la escalera de la entrada. Me dijo que ya no era bienvenida allí y que debía llamarlo antes de poder regresar a la casa. Él fue muy hostil y me cerró la puerta en la cara. Ella volvió al día siguiente, esta vez con su amante, Rick Tavish, y una cámara de video. Esa filmación era el intento de Sandy de confeccionar un inventario del contenido de la casa, antes de que la familia comenzara a llevarse las cosas. I'm going to leave the Luther Gunther, but I'm going to take the Vargas, because I don't trust it, and if it's gone, I'm screwed. Por un segundo pensé que se burlaban de mí y me sentí muy incómoda. Yo solo estaba tratando de protegerme. La pelea por la herencia de Ted Binion acababa de comenzar, y en solo 24 horas se convirtió en una guerra a gran escala. Las cosas empezaron a cambiar a las 2 de la madrugada en una autopista desierta cerca del pueblo de Parham, Nevada. Un comisario local vio a un grupo de hombres que sacaba cajas de un orificio en la tierra y las cargaba en un camión. El líder del grupo era Rick Tavish. La carga eran 21 toneladas de plata, la plata de Ted Binion. Rick le dijo a la policía que no se llevaba la plata para él, sino que cumplía con el acuerdo verbal que había hecho con Ted cuando construyeron la bóveda. El policía no creyó la versión de Rick y lo detuvo para interrogarlo. Sus declaraciones a los oficiales cambiaron varias veces. Decía, el camión está vacío, hasta que los oficiales revisaron el interior y encontraron la plata. Entonces dijo, la sacábamos para Teddy, y su historia siguió cambiando. Después dijo que el comisario sabía lo que hacía y por qué lo hacía, pero cuando llegó el comisario, la versión fue desmentida. Había tantas contradicciones en sus declaraciones a los oficiales del condado de Nye que sin dudas arruinaron la credibilidad de Tavish. I want to talk to the attorney, but the thing is, I've got nothing to hide here. I mean, I'd have to be a complete fool to come out and load a steel trailer full of silver and think I'm going to steal it in broad daylight. Unas horas después, los oficiales sabían todo sobre la relación entre Rick y Ted, y también sabían de su romance con Sandy. La policía pensó que tenía entre manos la base de una conspiración para cometer un asesinato, y la familia Binion también. Durante las semanas siguientes, la familia contrató a un investigador privado, un ex detective llamado Tom Dillard, para construir un caso contra Rick y Sandy. Dillard entrevistó a docenas de personas, incluso al ama de llaves de Ted, que dijo que Sandy la había enviado a casa la mañana en que Ted murió. Sandy no solía llamar al ama de llaves, nunca lo había hecho antes. Era una circunstancia poco usual. Y eso no era todo. Pocos días antes de la muerte de Ted, el sistema de vigilancia por video dejó de funcionar y eliminó toda posibilidad de grabar el crimen. Los detectives encontraron además un testigo que acusaba a Rick de contactarse con un ex compañero de trabajo para asesinar al propietario de un casino en Las Vegas, llamado Ted. Todo el caso respondía a las características típicas de Las Vegas: dinero, sexo y drogas. Casi toda la información provenía de la familia Binion y de su investigador privado Tom Dillard. Con esas pruebas, la policía armó un caso basado en evidencias circunstanciales contra Sandy y Rick. El señor Dillard nos ayudó con la investigación. Podía darse el lujo de concentrar todo su tiempo y atención en este caso. Y eso fue muy provechoso para nosotros porque podía contactarse con las personas y hablar con ellas antes que nosotros. En ese momento le tenía miedo a la policía. Sentía que estaban tan relacionados con los Binion que eran capaces de hacer cualquier cosa por esa familia. El 15 de marzo de 1999, el juez de instrucción del condado de Clark cambió los cargos y calificó oficialmente la muerte de Ted Binion como homicidio. La familia Binion había logrado su cometido. Ahora, las apuestas estaban a su favor.
Debo reconocer que no se ve a diario, pero a veces sucede. En ocasiones hay nueva información disponible y esta oficina tiene que considerar revisar esa información. Si vemos la acusación del caso, notamos que se basó en evidencia circunstancial e información que aportó Tom Dillard, un investigador privado. Tenían un triángulo amoroso, tenían a Sandy y a Rick envueltos en un romance y tenían a un hombre con una gran cantidad de dinero. Ese motivo fue suficiente para la fiscalía y el asunto de la plata cerró la idea de que ellos habían conspirado para matarlo y poder robársela. We're investigating all the circumstances surrounding the death. We're looking for business documents, personal documents, correspondence, items named in the search warrant. No teníamos nada evidente, pero si analizábamos todas las circunstancias, era imposible no llegar a la conclusión de que ambos eran culpables de asesinato. Después de meses de investigación, Sandy Murphy y Rick Tavish fueron arrestados. Los cargos incluían el robo de millones de dólares en plata y el homicidio de una de las leyendas de Las Vegas, Ted Binion. Si los condenaban, recibirían cadena perpetua. Las partes del juicio tenían los ingredientes perfectos para hacer una película. 2 acusados jóvenes y bellos y una familia poderosa de Las Vegas decidida a hacer justicia. El juicio comenzaría el 27 de marzo del año 2000 y gracias a la combinación de dinero, drogas y sexo, se convirtió rápidamente en el más espectacular de la historia de Las Vegas. El proceso se transmitiría en vivo. Había periodistas por todos lados. Todos los días el recinto estaba lleno de gente, aunque había pocos asientos. Estaba en todos los canales de televisión. Era constante. El comportamiento de Rick y Sandy en la corte fue justo el que esperaba la prensa sensacionalista. Susurraban y reían entre ellos. Era un comportamiento arrogante, como si se fueran a salir con la suya. Sandy entró con su monitor de tobillo pintado para que combinara con su traje. Y a Joseph Bonaventure, el juez a cargo, ese detalle no le gustó. Tampoco le gustaban las constantes conversaciones privadas entre Sandy y su abogado. Don't whisper to Mr. Mamet. You better have some attention here. You better listen. La parte acusadora llamó a testigos que dijeron haber escuchado a Sandy y a Rick hablar acerca de cómo iba a morir Ted y especular sobre qué harían con su dinero. James Brown, el abogado de Ted, hizo una declaración especialmente perjudicial. Les dijo a los fiscales que un día antes de la muerte de Ted, había recibido una llamada de su cliente. Según Brown, Ted le dijo que si lo encontraban muerto, los investigadores debían interrogar a Sandy. He said, take Sandy out of the will. If she doesn't kill me tonight, if I'm dead, you'll know what happened. Teddy planeaba sacarla del testamento. Estaba a punto de echarla de su casa. Si la hubieran sacado del testamento, no habría recibido nada. La fiscalía se concentró luego en el video que Sandy había filmado en la casa que compartía con Binion. Fue un giro irónico. Sandy grabó ese video para demostrar que la familia Binion estaba robando sus posesiones. Ahora ese video y el comportamiento de Sandy se usaban en su contra. La casa estaba absolutamente saqueada. Ella estaba enojada por eso y se mostró indignada y un poco arrogante, y eso no se vio bien. Pero según la fiscalía, había algo mucho más incriminatorio en ese video. Si observan bien, podrán ver que Sandy toma una copa de vino del fregadero de la cocina. Rápidamente le da la espalda a la cámara y parece guardarla en su bolso. Este video donde Sandy toma la copa de vino se convirtió en una prueba clave. Los investigadores estaban convencidos de que esa copa contenía una mezcla tóxica de heroína y Xanax. Creían que Sandy Murphy y su amante Rick Tavish habían obligado a Ted a beber esa mezcla. Sandy declaró que todo fue un malentendido. Comencé a beber de la botella y mi madre, que estuvo allí presente en ese
ese terrible momento, me regañó y me hizo buscar una copa. La luz de la cocina estaba apagada, así que tomé la copa, fui a encender la luz y cambié la copa de mano. Entonces vi que el abogado se acercaba con la cámara y quise sacar el alcohol del alcance de la cámara. Esa copa nunca apareció. Según la fiscalía, drogar a Ted fue solo el primer paso. Trajeron a un experto forense, el Dr. Michael Baden, para demostrar cómo Sandy y Rick habían matado a Ted. Fue una verdadera bomba. Baden determinó que Ted Binion había sido asesinado con una técnica de sofocación utilizada en el siglo XIX. Su teoría decía que Sandy y Rick le habían dado a Ted un cóctel de Xanax y heroína. Luego, mientras uno de ellos lo sujetaba, el otro, probablemente Sandy, se sentó encima de su pecho hasta sofocarlo. Es una forma de no dejar evidencia cuando se asfixia a alguien, pero el impacto de las manos y el cuerpo presionando su pecho dejaron sobre la piel marcas evidentes. Y la prueba estaba en las fotos. Baden aseguró que esas marcas se produjeron cuando Rick y Sandy presionaron el pecho de Ted. Lo que me asombró es que nadie objetó. Los abogados defensores trataron de refutar la teoría de Baden y presentaron a sus propios expertos, pero no alcanzaron el mismo dramatismo que logró el Dr. Baden. Pude ver que algunos de los miembros del jurado se adormecían, aunque antes le habían prestado mucha atención a Baden. La teoría de la asfixia era la pieza final del rompecabezas y ayudaba a explicar el resto de las pruebas. Para Sandy y Rick, el móvil era el dinero, y los testigos y el resto de la evidencia circunstancial parecían confirmarlo. A la mitad del juicio, casi se pudo ver cómo los abogados defensores se daban por vencidos. Sandy y Rick decidieron no testificar. La defensa pidió un descanso. Después de 7 semanas, el caso entró en deliberación. 8 días después, el jurado tenía un veredicto. Conspiracy to commit murder and or robbery. Guilty. Conspiracy to commit extortion. Guilty. Murder with use of a deadly weapon. Guilty. El recinto estaba totalmente en silencio y Sandy y Rick estaban... El rostro de Sandy parecía de cera. Repitieron la palabra culpables unas 70 veces y en muchos tonos diferentes durante el veredicto. La plata, el homicidio, todo. Los declararon culpables de todo. Se escuchaba culpables, culpables, culpables. Fue increíble. Creo que Sandy estaba en shock. El juicio más infame de la historia de Las Vegas había terminado. Sandy y Rick irían a la cárcel de por vida. La familia Binion fue recompensada, pero Sandy Murphy no había terminado. Antes de que leyeran el veredicto, ya sabía que nos declararían culpables. Así que cuando los escuché decir culpables, pensé, ¿cómo saldré de esta situación? Durante más de 4 años, Sandy Murphy y Rick Tavish permanecieron en prisión implorando por una segunda oportunidad en la corte. Y aunque no es común lograr una apelación en un juicio por homicidio, la suya fue concedida gracias a un tecnicismo. Cuando anunciaron la reapertura del caso, fue increíble. El fiscal dijo que volvería a encerrarlos, que volvería a ganar. No lo tomaron como algo serio, pero era un nuevo comienzo para Rick y Sandy. It's been hard and anxious. I've waited for this day for 5 years, so I'm with Sandy and I want to get this over with. En octubre del 2004, la Ciudad del Pecado se preparaba para el segundo asalto en un juicio sin precedentes. El fiscal de distrito confiaba en que el nuevo jurado los condenaría nuevamente y cerraría el caso de una vez por todas. The evidence will show that Ted Binion was murdered because Sandra Murphy and Richard Tabish wanted him dead. Murphy y Tabish no dieron una buena primera impresión al jurado. Ella no era una persona agradable, debo reconocerlo. La palabra cazafortunas rondaba por la cabeza de todos. Rick Tavish tampoco era muy simpático. Él también parecía alguien interesado en el dinero. Sandy tenía un abogado nuevo, un ex asistente del juez Bonaventure, llamado Michael Cristalli. Trabajé en varios juicios por homicidio. Incluso trabajé en algunos casos de homicidios capitales, pero nunca en algo de tanta magnitud. Rick Tavish también cambió de abogado.
contrató un legendario abogado de San Francisco llamado Tony Serra. Los juicios con jurados son una larga batalla semántica. Cuando es grande el oponente, es como en una pelea callejera. Si lo derribas, lo pateas. We say the evidence will show no homicide. Oh, Tony Serra. Se vestía de cualquier manera a propósito. Sus dientes eran terribles. Parecía que estaban podridos. Era un personaje muy interesante. Y lo que dijo tuvo mucho sentido. The trailer is literally bulging with silver. La fiscalía abrió el caso con una descripción detallada de los cargos contra Sandy y Rick, incluyendo sus acciones antes y después del homicidio. What the evidence will show is that Ted Binion's killers set out to poison him by using Xanax and heroin. Los testigos repitieron sus declaraciones sobre cómo Sandy y Rick planearon la muerte de Ted. She discussed the future of Ted Binion. He was going to die in approximately 3 weeks. Para algunos de los presentes, parecía una repetición del primer juicio, especialmente cuando la fiscalía llamó otra vez al Dr. Michael Baden, el médico forense, quien elaboró la teoría de la sofocación para explicar la forma en la que Sandy y Rick habrían matado a Ted. Burking is a type of suffocation in which the nose and mouth are obstructed and somebody sits on the chest, which prevents the diaphragms from moving up and down. Una vez más, el Dr. Baden señaló la misma marca pequeña que encontraron en el pecho de Ted. The button imprint marks are due to pressure on the chest. Pero esta vez, la defensa estaba preparada. Michael Cristalli señaló que el Dr. Baden nunca había examinado el cuerpo. It's even more impossible if one is just relying on photographs, and that's what you did. You just relied on photographs. La ampliación de la imagen fue absolutamente significativa, porque demostró que eran marcas por lesiones y no por presión. Eso desbarató completamente la teoría que había desarrollado el Dr. Baden. Yo esperaba ver una marca muy clara del botón, pero lo que en realidad vi en la ampliación parecía más bien una ampolla. Cualquier tonto podía ver que las marcas no se alineaban con la ubicación de los botones de la camisa. Y obviamente no eran marcas de impresiones. Se citaron a otros expertos para evaluar la teoría del Dr. Baden de que Sandy y Rick habían preparado una mezcla de heroína y Xanax y obligado a Ted a beberla. El alquitrán de heroína no se disuelve en ninguna otra sustancia que no sea alcohol. Y no encontraron alcohol en el cuerpo de Ted Binion. El mejor momento para mí fue cuando comencé a interrogar a Baden y vi cómo se alteraba su estabilidad emocional. Your theory goes out the window, doesn't it? No. Fue imposible entrevistar formalmente al Dr. Baden, pero nos aseguró que aún sostenía sus conclusiones. Después de atacar la teoría del Dr. Baden, los defensores se concentraron en el trabajo del investigador privado de la familia Binion, Tom Dillard. Había dinero de por medio y la defensa tenía pruebas suficientes para demostrarlo. Tom Dillard, contratado por la familia de Ted Binion, recibió un sobrepago de $400,000 para colaborar con la investigación y para trabajar directamente con la oficina del fiscal del estado de Nevada. Durante las 6 semanas del juicio, los abogados defensores lograron demostrar que casi todos los testigos claves de la fiscalía recibieron dinero de parte de Tom Dillard. They shell out $20,000 to one witness, $20,000 to another witness, $10,000 to one other witness, $5,000 to another witness. Me di cuenta de que nunca hay que comprar testigos porque, aunque no sea su intención, terminan diciendo lo que otros quieren que digan. El caso de la fiscalía, la condena por homicidio, la conspiración. La trama empezaba a develarse. La familia Binion aparecía ante la corte como una fuerza oscura de injusticias que había trabajado mano a mano con el fiscal de distrito y el departamento de policía de Las Vegas. Los fiscales presentaron un video en el cual Sandy revolvía los cajones y peleaba por sus cosas. La imagen era dramática, pero para el jurado, el enojo de Sandy era comprensible. Lo primero que pensé
fue que estaba muy enojada. Ellos mintieron y dijeron que ella no vivía allí. La echaron de la casa. Muchos hubieran reaccionado igual. What more can an innocent person do? He's innocent! El alegato final del abogado Tony Serra se convirtió en un ataque contra la familia Binion. Lo que me preocupaba del jurado era que, en última instancia, fuera obsecuente con lo que yo llamaba el poder reinante de Las Vegas, la llamada realeza de los casinos. A pesar de las presentaciones y de todas las pruebas, el jurado quedó dividido al comenzar las deliberaciones. 5 culpables, 7 inocentes. Después de 4 largos días de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Primero, los cargos contra Rick. We, the jury, in the above entitled case, find the defendant Richard Bennett Tabish not guilty. El suspiro de alivio de Rick se vio rápidamente silenciado por lo que sucedió después. Después de ese veredicto, dimos nuestro voto con referencia al cargo de robo. Por unanimidad, todos pensamos que era culpable. Rick Tabish regresó a la prisión estatal, aunque cree que a esta altura ya debería estar libre. I get the time, I expired it statutorily, and I can't even get them to grant me my time served. They're pissed off and they're taking it out on somebody, and I guess I'm the one. El jurado continuó con los cargos de homicidio contra Sandy Murphy. We, the jury, find the defendant Sandra Renee Murphy not guilty. Inocente. Después de 5 años en prisión y de incontables horas en el centro de un escándalo mediático, Sandy Murphy era una mujer libre. Me sentí aliviada y un poco abrumada. Cuando regresé al mundo libre había muchísimos reporteros. Fue un poco intimidante, pero estaba muy agradecida de poder retirarme del juzgado. Sandy Murphy pudo dar por cumplida la condena por robo con los años que había pasado en prisión. Todos creían que era una negadora y que estaba completamente loca al pensar que alguna vez podría tener una conversación como esta en el mundo libre. Absolutamente nadie lo creía posible. Si se hubieran levantado apuestas en Las Vegas, todos lo habrían hecho en mi contra. Pero pronto regresó a la corte para defenderse de una demanda por homicidio culposo, presentada por el abogado de Ted Binion. El caso fue desestimado en el 2007. Más tarde, trató de recuperar su parte de la herencia de Ted. Solo algo de dinero, un par de millones de dólares. Perdió ese caso, pero Sandy Murphy está decidida a anular el antecedente que aún queda en su prontuario. Su condena por el robo de la plata de Ted. Perdí más de 5 millones de dólares y 5 años de mi libertad. ¿Por qué renunciaría ahora? Hubo personas que se esforzaron mucho y que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Y siento que es mi deber seguir adelante. Hacer lo justo no solo por mí misma, sino por mi familia y por aquellos que estuvieron conmigo. Ted Binion era uno de los personajes más extravagantes de la ciudad del pecado. Para algunos, su muerte sigue siendo uno de los secretos más oscuros de la ciudad. Pero para otros, la muerte de Ted Binion fue el fin, triste y accidental, de una vida descarriada. Creo que Ted Binion se suicidó, no creo que lo hayan asesinado. No pienso que haya sido algo siniestro. Creo que Sandy y Rick hicieron muchas tonterías, pero eso no significa que lo hayan asesinado. Algunos de los misterios que rodean la muerte de Ted Binion siguen sin resolverse. Aproximadamente $3,5 millones de dólares en monedas de plata de la valiosa colección de Ted siguen extraviadas y aún no fueron recuperadas. En ocasiones, es difícil ocultar lo que sucede en Las Vegas. La situación era una locura total. Nunca vi a un juez hacer algo así. What more can an innocent person do? Apuestas altas y mucho drama en la ciudad del pecado. Caso criminal. Hay muchas razones para visitar Las Vegas, Nevada. Pero la mayoría de los que vienen aquí buscan volverse millonarios. Una joven de California y un aspirante a ejecutivo de Montana llegaron a Las Vegas persiguiendo el mismo sueño que atrae a millones de personas todos los años.
Pero ellos recibieron más de lo que esperaban. Antes podría haberlo salvado. Tal vez si no me hubiera ido, debería haber notado que algo andaba mal. Todo este calvario cobró vida propia y creció hasta convertirse en algo terrible. La vida de Ted se desmoronaba desde hacía un tiempo. Y gran parte de sus problemas se debían a su adicción a las drogas. Quienes conocían a Ted sabían que era adicto desde hacía años. Era imposible estar con él y no notarlo. Consumía pastillas recetadas como Valium y Xanax y drogas derivadas de la heroína. Tal vez pensaba que como no se inyectaba, no era tan grave. Lo que él hacía era calentar la droga y aspirar el humo. Al principio lo ocultaba. Después de un tiempo me di cuenta de lo que hacía con todos esos accesorios. El 17 de septiembre de 1998, la mujer, Sandy Murphy, hizo un llamado desesperado al 911. Recibimos una llamada sobre un hombre con un ataque cardíaco. Estábamos a 1 minuto de distancia y fuimos para allá. La señora Murphy nos esperaba en la entrada. Estaba histérica y nos dijo que su esposo estaba muerto. Entramos, nos llevó a la habitación y nos dimos cuenta de que estaba muerto incluso antes de que llegáramos. Ya estaba gris. Ted Binion, de 54 años, heredero de una fortuna, apareció muerto en su sala de estar. La mujer que descubrió el cuerpo no era la esposa de Binion. Era Sandy Murphy, la amante que vivía con Ted. Murphy estaba tan alterada que los paramédicos la recostaron en una camilla y la a veces puede ser difícil distinguir ganadores de perdedores. Estos casinos no se hicieron para los ganadores. Ted Binion era el rey de los casinos. Un hombre con toneladas de dinero y toneladas de secretos. La familia Binion era muy poderosa en esta comunidad, no había ninguna duda. Cuando murió, Ted dejó un tesoro enterrado y una horda de jugadores deshonestos que querían una parte del botín. Todo comenzó como un misterio médico. Al principio no pudimos determinar la causa de la muerte. Y luego se convirtió en un asesinato misterioso. Típico de Las Vegas, dinero, sexo y drogas. Es inevitable. Que terminó en el juicio del siglo, al estilo de Las Vegas. The only way they could live their lives happily ever after together was to kill Ted Binion. Llevaron al hospital más cercano. 3 horas después, un detective trató de interrogarla acerca de lo sucedido. Sandy, can you tell me what happened this morning up until this afternoon when you found Ted? Sandy, did you give him any heroin today? Did you give him any? Sandy, when was the last time you saw him alive? When I left the Creo que cuando un ser querido muere se atraviesan diferentes etapas, especialmente bajo las circunstancias en las que murió Teddy. Pasaron muchos años, pero Sandy Murphy aún tiene dudas sobre lo que le sucedió a Ted Binion. A veces me culpo a mí misma y pienso que si hubiera llegado a casa